Muy buenas, clase. Vamos a grabar en estos vídeos la solución de los ejercicios que hay que llevar preparadito, estudiado para el examen de electrónica. De verdad que es fácil, simplemente hay que haber machacado y haber entendido las cosas. Recordad, os voy a poner estos ejercicios, pero no exactamente igual. Es decir, voy a darle pequeños giros para ver que de verdad habéis entendido lo que hemos trabajado durante estas semanas. Esto viene bien para los que habéis faltado, pero también para muchos que de vez en cuando desconectáis y no estáis al 100%. Y es importante, ya sabéis, esta asignatura hay que estar a tope. Siempre, cada vez que demos teoría, 50 minutos y de verdad que no hace falta estudiar más. Bueno, dicho esto, vamos al turrón. Y vamos a empezar aquí, la primera página, lo primero que nos dice son definiciones. Esto es lo típico que os pongo siempre al principio, es algo que ya hemos machacado muchísimo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la electricidad? Pues la electricidad, ya sabéis, es el conjunto de fenómenos. Siempre digo que son físicos y químicos, pero a nosotros nos interesa sobre todo los físicos, es lo que hay, producidos por la corriente eléctrica. Así de sencillo, no es más. Y ya aprovechando, ¿veis que os pregunto qué es la corriente eléctrica? Pues esa corriente eléctrica es simplemente movimiento de electrones. Cuidado, movimiento de electrones a lo largo de un conductor, de un circuito. Es decir, nadie se le ocurre decir que cuando nosotros tenemos los electrones ahí girando en el átomo, eso no es corriente eléctrica, se están moviendo, pero no están moviéndose, ¿entendéis? De un lado al otro. Siempre nosotros, ese movimiento de electrones va a ser producido porque tenemos átomos en donde hay un exceso, es decir, es un polo negativo, hay mucha carga negativa, mucho electrón, y esos electrones quieren moverse a otros átomos en donde hacen falta, en donde es ese polo positivo. Ahí es cuando se está produciendo ese movimiento de electrones. Esto es el sentido físico, y ya sabéis que hacia el otro lado, de positivo a negativo, es el sentido convencional, que es con el que trabajamos siempre nosotros. Pues oye, esas cosas que se ha ido dejando de cuando se pensaba que la electricidad era de otra forma, pues nosotros trabajamos siempre de positivo a negativo, cuando analizamos los circuitos. Bien, una vez ya tenemos claro esto, ahora tenemos el concepto de electrónica. ¿Y qué es la electrónica? Es verdad que hay muchas definiciones, pero a mí me gusta decirlo que simplemente es aplicar la electricidad, es decir, todos esos fenómenos físicos, ¿no?, producidos por la corriente eléctrica, para tratar información. ¿Y qué quiere decir eso? Si os dais cuenta, esa información va a ser temperatura, va a ser calor, va a ser luz, va a ser presión, va a ser el propio usuario, que le permite con esa información hacer que el circuito haga distintas cosas. Esa es la gracia, es decir, no es simplemente que nosotros enchufamos y que pase algo, sino que nos permite automatizar nuestros circuitos y que trabajen de las formas que a nosotros nos interesen. Que eso es lo que nos da los diodos, los transistores y todos los componentes que vamos a ir viendo. Bien, una vez ya tenemos claro qué es la electrónica, ahora tenemos nuestro trío calavera, ¿no?, que hemos tenido a lo largo de toda esta, el segundo trimestre. Lo primero, ¿qué es la tensión? Esto ya debería estar más que claro. Es la fuerza que empuja a los electrones. Simplemente es lo que hace que avance. Esto tiene su definición, campo eléctrico, etc. Pero simplemente quiero que entendáis, a mayor tensión, más fuerza. Está empujando esos electrones para que se muevan de un polo al otro. Después tenemos intensidad, en donde ese es el número de electrones, pero por favor, no que hay en total, sino el que circula por unidad de tiempo. Es decir, no es el agua total que hay en el río, es el agua que está pasando por debajo del puente en ese momento. ¿Entendéis? Es el agua que sale de la manguera en ese momento, no el agua que hay en total en las tuberías. Eso es muy distinto. Y por último tenemos la resistencia. La resistencia es que si yo tengo una tensión, que es la fuerza que empuja, es la que me produce la batería, la pila, etc., la resistencia es una fuerza que frena a los electrones. Es decir, son las cosas que nos vamos a ir encontrando. Bombillas, cables, resistencias, todo eso va frenando ese avance de los electrones. Estos tres, al final lo que nos daba era la ley de nuestro Tito Ohm. Es decir, donde tenemos que esa intensidad, es decir, ese número de electrones que está circulando por unidad de tiempo, hay que tenerlo claro, depende del voltaje. Cuanto más voltaje, más intensidad. Es inversamente proporcional a la resistencia. Cuanta más resistencia, menos intensidad. Es sencillo, ya está. Es una cosa que en el momento en que ya lo tenemos asentado, en que no os aprendéis las cosas de memoria, es sencillísimo todo lo demás. Es muy fácil, porque solo es esta ley.
Todo lo demás es complicarlo, darle vueltas, pero todo es la ley de Ohm. Es algo maravilloso. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a seguir. En este caso, nosotros tenemos ahora una serie de definiciones que tenemos que decir si son verdaderas o falsas. Si son verdaderas, oye, ya está. Si son falsas, necesito que me justifiquéis por qué son falsas. Bien, empezamos. La A. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circula por el circuito. Esto acabamos de verlo. Es falso. Por unidad de tiempo. En el momento en que eso lo tengamos claro, ahí es donde podemos trabajar, porque hay que tener en cuenta eso. Esa intensidad es el caudal que lleva en ese momento el río o la tubería. Bien, seguimos. Una segunda A, porque ¿qué le vamos a hacer? Me he equivocado al ir poniéndolo. El voltaje se reparte entre los elementos receptores que componen un circuito en paralelo. Bien, de nuevo, falso. Es una cosa que tenemos que saber. El voltaje se reparte en los circuitos en serie. En los circuitos en paralelo, el voltaje es siempre igual, siempre se mantiene. Esto, si queréis, pues podéis ver los vídeos que os grabé para los circuitos en serie y en paralelo. Ahí recordáis, esto tiene su lógica. Tened en cuenta que las cosas no son porque sí, todo tiene una lógica, todo responde a unas razones, no es porque simplemente Andrés ha dicho eso y me lo tengo que creer. Todo esto y todo, curiosamente, todo es la ley de Ohm. Absolutamente todo emerge de ahí. Bien, seguimos. La intensidad que entra en un nudo del circuito es igual a la que sale. Esto es verdadero. Ya sabéis, cuando nosotros teníamos en un circuito, por ejemplo, teníamos un cable, que en ese momento, a partir de ahí, pues repartíamos una bombilla y otra bombilla. Bien, si recordáis la intensidad que había por aquí, de repente esa se repartía entre estas dos acequias. Es decir, esa intensidad total va a ir parte por aquí y parte por aquí. ¿Entendéis? En ese punto de ahí, se va a repartir. Vamos a tener esa intensidad 1 y esa intensidad 2. ¿Y qué quiere decir? Que la intensidad total siempre va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Es decir, la intensidad que entra en el nudo es igual a la que sale. Así de sencillo. Y esto se cumple siempre. Eso es una cosa... Es el agua, ni se crea ni se destruye. Las gallinas que entran por las que salen. Así de sencillo. Bien, seguimos con la C. La ley de Ohm puede escribirse como I por V igual a R. Esto no tiene el más mínimo sentido. Recordad, no hace falta que la ley de Ohm os la sepáis de memoria. Lo que tenéis que saber es que si yo tengo claro que mi intensidad es la cantidad de electrones circulando, pues esa depende de que cuanto más voltaje, más intensidad. Cuanta más resistencia, menos intensidad. Esta fórmula me la sé. Entonces, R, ¿qué sería? Fijaos, la R se despejaría como V partido de I. ¿Veis? Esta es falsa. Así de sencillo. Muy bien. Y por último, la D. La D lo que nos dice es que el sentido de la corriente eléctrica es contrario al flujo de electrones. Verdadero. ¿Ya lo hemos visto? Nosotros, el flujo de electrones es de negativo a positivo, sin embargo, pues nosotros calculamos su sentido convencional de positivo a negativo. Es lo que hay. Son cosas que hay que saber sin más. Bien, y por último, y tampoco voy a borrar, ya que estamos aquí cerquita, lo voy a hacer aquí en un apartado. Aquí, tened en cuenta que nosotros aquí en tercero solo vamos a trabajar con corriente continua, pero me interesa... Cuando hemos calculado circuitos, cuando hemos puesto multímetros, habéis visto que de vez en cuando salen valores negativos. Es decir, que de repente me sale que un voltaje es menos 1,5 voltios. ¿Esto quiere decir que de repente hay una fuerza negativa? No, quiere decir que la corriente está en el sentido contrario. Pues bien, la corriente continua... Vamos a entender que ese voltaje a lo largo del tiempo siempre, aunque no sea fijo, puede ser que vaya cambiando, siempre es positivo. Siempre. Esto es corriente continua. En el momento en que nosotros tengamos que en algún momento esa corriente baja, aunque sea una vez nada más, y hay un poquito, ya ahí lo tenemos claro. Ahí es alterna. Ya digo, esto tened en cuenta que en la realidad la continua suele ser continua y la alterna suele ser sinusoidal, es decir, suele ser como olas que se van repitiendo. Pero es importante que lo entendáis. Simplemente corriente continua, siempre positiva. Corriente alterna, ese positivo y negativo van cambiando y el negativo es simplemente que ha cambiado el sentido. No es una cosa rara, no es nada más. Bien, seguimos con la siguiente hoja. Bien, ejercicio 4.
Nos dice, en el siguiente circuito se utiliza una resistencia para controlar la velocidad de giro. Si veis, es esta pequeña resistencia que hay aquí. Bien, esa resistencia, ¿cómo se denomina? En ese caso, cuando veáis que aparece este símbolo, es decir, que tenemos el típico ladrillito, y me da igual, yo normalmente hago la flecha para arriba, aquí pues nos la he puesto para abajo, y aquí os pone el valor de esa resistencia. Esto es un potenciómetro. Potenciómetro significa que nosotros de forma manual, esto es que el usuario puede girar un dial, esa resistencia va a tener un valor desde 1000 ohmios, o sea, 1K, hasta 0 ohmios. Lo podemos graduar, ¿entendéis? Va desde un valor máximo, que siempre es el que nos pone, hasta un valor mínimo. Ya sabéis que tampoco no existe el cero, no existe el infinito, pero son conceptos que nos ayudan a entender esto. Bien, ahora lo que nos pregunta es, si yo tengo que esa resistencia, ese potenciómetro, yo lo voy a ir cambiando, ¿qué ocurrirá con el motor? Fijaos, si yo tengo claro que esto es un circuito en serie, lo tengo claro porque solo hay un camino, esa es la gracia, esto es un circuito en serie, solo hay un camino, nada más. Pues entonces, ¿qué pasará cuando yo, esa resistencia de mi potenciómetro vaya cayendo? El voltaje se tiene que repartir y ya sabéis que siempre el que más trabaja recibe más voltaje. Cuando esa resistencia, voy a ponerlo aquí, la resistencia del potenciómetro baja, quiere decir que el voltaje de mi motor va a subir. ¿Entendéis? Porque esta resistencia cada vez es más pequeña. La que trabaja sobre todo es el voltaje, es el motor. Cuando aumenta el voltaje del motor, aumenta su velocidad. Así de sencillo. No tiene más. Simplemente es eso. Tenéis que entender que como en un circuito en serie, importante, llevad cuidado con eso. En un circuito en serie, es importante eso. Cuidado en paralelo que ocurrirá al revés. Pero en un circuito en serie, si esa resistencia baja, el otro elemento pues recibe más voltaje y por lo tanto pues aumenta su velocidad, aumenta el brillo de la bombilla, etc. Bien, si os fijáis, esos potenciómetros quiere decir que lo vamos a tener en 50.000 sitios de nuestra casa. Lo que nos está diciendo es 5 aparatos que tengan un potenciómetro. Pues pensadlo, un horno tiene un potenciómetro, es decir, cualquier cosa que graduemos, un horno, una estufa, un ventilador, el brillo de vuestra televisión, el volumen de la radio. Es decir, hay muchísimas cosas, cualquier cosa que veáis que va cambiando esa potencia, ¿no? Ese voltaje que va a tener que sacar ese electrodoméstico, pues ahí ya lo tenéis. Un secador, da igual, es prácticamente todo. Un coche dirigido, un patinete eléctrico, todo tiene esos potenciómetros. Os permite graduar de forma manual. Eso es el potenciómetro. Bien, ahora, si el potenciómetro digamos que es una resistencia que podemos cambiar de forma manual, nosotros ahora vamos a estudiar resistencias que cambian a través de elementos externos. Vais a ver que aquí tenemos 4 tipos de resistencia. La primera, vamos a trabajar con las PTC y NTC. ¿Por qué la pongo juntas? Porque las dos, en este caso, como veis, aquí aparece esa T es temperatura. Quiere decir que esas resistencias van a cambiar su resistencia, su ohmio, respecto a grados centígrados. ¿Veis? Esta NTC también va a cambiar su resistencia respecto a grados centígrados. Bien, ¿qué significa la P? Esa P es positiva, es decir, la pendiente de mi gráfica va a ser positiva, va a ir hacia arriba y va a adquirir más o menos esta forma. ¿Por qué tiene esta forma? Porque la PTC va a tener un margen de trabajo. Esa, veis que ahí es donde cambia de verdad y a partir de ahí casi se mantiene horizontal. Esa es mi zona de trabajo. La PTC está limitada, solo trabaja bien, solo tiene esos cambios fuertes de resistencia en una parte, ¿no? De esos cambios de temperatura. Sin embargo, la NTC, que esa N, ya sabéis, es negativa, quiere decir que su pendiente va a ser negativa y esta sí que es algo por el estilo. Sí que es verdad que cambian, que deberíamos consultar el datasheet de cada resistencia, pero más o menos esto nos ayuda. Es decir, una PTC a medida que aumenta la temperatura aumenta su resistencia, una NTC a medida que aumenta la temperatura disminuye su resistencia. Es sencillo. Bien, estas dos son de temperatura, pero vamos a tener después una LDR. Esa LDR, y ya digo, no es exactamente igual, también va a ser de pendiente negativa. Solo que esta vez
esa resistencia no va a cambiar con los grados centígrados, cambia con los luxes. Esto es la luz, es decir, la cantidad de luz que le llegue, que puede ser de una bombilla o de lo que sea, no hace falta que sea luz natural, simplemente es esa intensidad lumínica que llega a la resistencia. Bien, eso es fácil, una L es luz, sencillo. Y por último vamos a tener las VDR o varistores. Esas VDR, de nuevo, también es pendiente negativa y en este caso la resistencia cambia con el voltaje que recibe esa resistencia. Estas son bastante interesantes, pero simplemente que sepáis que existen. Entonces, aquí varistor, aquí las LDR son fotoresistor, la PTC es termistor positivo y la NTC es termistor negativo. Muy bien. Ahora, fijaos que también yo os decía que me pusierais el dibujo. Pues voy a aprovechar y lo voy a poner aquí. Fijaos que una PTC, su dibujo es esos ladrillitos que hacemos siempre. Y en este caso, hacemos así. Esto. Y en el caso, como son de temperatura, positiva. ¿Veis? Sencillo. En el caso de la NTC, ladrillito. De nuevo, esa línea cruzada. Temperatura negativa. En el caso de la LDR, hacemos nuestro ladrillito y aquí lo que vamos a poner son flechas como si le llegara luz. Sí que algunos le ponen un círculo, pero con que me pongáis esto me sobra. Y la VDR, el varistor, lo que tiene es este simbolito. ¿Veis? Doble. Es sencillo. Simplemente pues así identificamos rápidamente qué resistencias estamos trabajando. Bien, vamos con el número 7. En este caso, de nuevo, volvemos a esas definiciones de verdadero o falso. Si es verdadero, oye, ya está, no hace falta más, es un conocimiento que tenemos y no hay más. Si es falso, me tenéis que corregir, me tenéis que explicar el por qué es falso. Este ejercicio se resuelve fácilmente si tenemos claras las gráficas de nuestras resistencias. Ya sabéis, una PTC pendiente positiva, con esta forma, una NTC pendiente negativa, con esta forma, vamos a poner el nombre, y una LDR, que podemos considerar que es igual que la NTC, solo que en vez de variando con la temperatura, en este caso es con los luxes, con la intensidad lumínica que le llega. Bien, empezamos. En una resistencia PTC, voy a ponerlo aquí en rojo para que se vea mejor, la resistencia varía con la temperatura solo dentro de un intervalo. Fíjate, yo lo que te estoy diciendo es que a partir de esa zona de trabajo, ahí es donde está cambiando esa resistencia. A partir de aquí se mantiene, varía muy poco y a partir de aquí varía muy poco. Por lo tanto, la verdadera. No tengo problemas. Eso es fácil de entender. En el caso de una resistencia NTC, la resistencia varía con la temperatura solo dentro de un intervalo. Mentira. Yo simplemente me dibujo esa gráfica y ya te digo, eso es falso. No hay intervalo. Es importante, ¿veis? Nada más. Es sencillo, simplemente ir teniendo claras esas gráficas. En el caso de la C, en una NTC, la temperatura aumenta con la resistencia. Importante, hay que leer, hay que saber lo que decimos. En una NTC, la temperatura no va a aumentar con la resistencia, eso no tiene sentido. La C, no tiene sentido. La temperatura no varía con la resistencia, es decir, no puedo afectar, la temperatura es externa, es un valor externo, no puedo variarla, dependo de ella. Por lo tanto, esa es falsa. Falsa porque no tiene sentido lo que he escrito. Hay que tener comprensión lectora, hay que saber lo que leemos, hay que leer, que muchas veces en los exámenes no me leéis, ese es el gran fallo. Bien, siguiente, en una PTC la resistencia aumenta con la temperatura. Veo mi gráfica, veo que aumento temperatura, aumento resistencia, pues te digo, verdadero, porque tengo clarísimo, si no tiene esto más dificultad. Siguiente, en una resistencia NTC, la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. ¿La resistencia disminuye al aumentar la temperatura? Sí, por lo tanto, verdadero. No tengo problemas. En una resistencia LDR, la resistencia aumenta con la intensidad lumínica. Fijaos, voy aumentando la cantidad de luz, ¿aumenta mi resistencia? No, lo que hace es bajar, por lo tanto es falso. Y me ponéis al revés.
¿Entendéis? Lo que hace es subir esa resistencia. Y por último, en una LDR, la intensidad lumínica aumenta con la cantidad de luz que recibe. Bien, por favor, intensidad lumínica, aumenta con la cantidad de luz. ¿No veis que es lo mismo? La intensidad lumínica es la cantidad de luz. Pues sí, es verdadero, pero, de nuevo, no tiene sentido. Me estás preguntando cosas que no van por ahí. ¿Entendéis? Ese es el concepto. Bien, vamos a por la siguiente hoja. Bien, en la pregunta número 8 me dice, en el siguiente circuito se utiliza una resistencia dependiente de la temperatura. Esta resistencia. Bien, ¿cuál es? Si yo veo que pone menos T, tengo clarísimo que mi resistencia es una NTC. Una NTC me va a hacer esta gráfica. Es decir, yo automáticamente lo primero que tenéis que hacer es recordar esta gráfica, porque esa gráfica os dice todo el ejercicio. Ahora me dice, a una temperatura de 25 grados, ¿cómo resuelvo yo esto? Pues digo, oye, a la temperatura, aquí me pongo a 25 grados, yo tengo esa resistencia. ¿Entendéis? Ahí es donde estoy. La lámpara está encendida, es decir, esa lámpara recibe suficiente voltaje. Ahora, yo digo, ¿qué le pasará a la lámpara cuando baja la temperatura? Es decir, cuando yo voy hacia la izquierda de mi gráfica. ¿Qué va pasando? Que cada vez la resistencia de esa NTC es mayor. Por lo tanto, ¿qué le pasará al voltaje de la bombilla? Si la resistencia de esa NTC va subiendo, ¿qué va a pasar con el voltaje de la bombilla? Va a ir bajando, porque cada vez esta es más alta, es más alta. Por lo tanto, cuando esa bombilla va cayendo su voltaje, brilla menos. Ya está. Nada más. Así de sencillo. Esto es el ejercicio. ¿Entendéis? Simplemente es eso. Me lo ponéis aquí, vais poniendo esas gráficas y ya está. Ya lo tenemos hecho. Bien, seguimos a por el siguiente. En este caso, en el número 9, lo que nos dice es, la siguiente gráfica representa el comportamiento de una resistencia con la temperatura. Fijaos, es la misma gráfica. Es decir, ¿de qué resistencia se trata? De una NTC. Así de sencillo. Explica brevemente el porqué y dibuja su símbolo. ¿Por qué? Porque a más temperatura, menos resistencia. Así de sencillo. Eso es una NTC. Sí que tiene su lógica en cuanto a nivel físico, que deberíamos estudiar los materiales, pero sí hasta dónde hay que llegar. ¿Y cuál es su simbolito? Pues sabéis, este de aquí. Es decir, me dibujáis aquí, ladrillito, menos T. Así de sencillo. Ya está. La pregunta está respondida. Bien, seguimos. Supongamos que este circuito es un detector de luminosidad. Yo ya te estoy dando una pista. Te estoy diciendo que esa resistencia, esta de aquí, me está haciendo que mi circuito sea un detector de luminosidad. Por lo tanto, ¿qué resistencia debe ser? Una LDR. Si es LDR, automáticamente yo me dibujo mi gráfica. Sé que es pendiente negativa. Resistencia, los luxes. Bien, ahora que lo tengo, ¿qué pasa con la intensidad de la bombilla cuando va aumentando la intensidad de luz que recibe? ¿Veis? ¿Qué pasa? Si yo voy aumentando la intensidad de la luz, la resistencia de mi LDR, ¿qué va a ir haciendo? Va bajando. Por lo tanto, como esto está en serie, el voltaje de esa bombilla, si la resistencia LDR baja, su voltaje irá a más. Y por lo tanto, cuanto más voltaje, pues brilla más. Así de sencillo. No tiene nada más. ¿Veis? Es simplemente entender y aplicar las gráficas. Es así. Bien, por último, 11. ¿Qué pendiente negativa o positiva tendrá una curva intensidad de corriente frente a intensidad lumínica en una LDR? Fijaos, esto hay que pensar y hay que leer y hay que saber lo que nos preguntan. Yo a mí me podéis decir, una LDR, pues voy en automático. Lo mismo que he hecho aquí, te dibujo mi gráfica que depende de la resistencia y de los luxes, ¿no? Y sé que es así. Y te contesto esto. Pues yo aquí te casco un 0. ¿Por qué? Porque no te estoy preguntando la curva resistencia e intensidad lumínica. Te estoy preguntando la curva intensidad de la corriente, intensidad lumínica. Bien, ¿cómo paso yo de esto a lo otro? ¿Recordáis nuestro viejo amigo Ohm? ¿Qué pasa con la resistencia? Si yo tengo una resistencia baja, la intensidad, ¿cómo será? Muy alta.
Si tengo una resistencia alta, la intensidad como será muy baja. Es decir, esta curva, gracias a la ley de Ohm, yo sé que cuando intento relacionar no ohmios, sino amperios, la intensidad respecto a luces, yo lo que tendré es que si la resistencia es muy alta, intensidad muy baja. Resistencia muy baja, intensidad muy alta. Es decir, esta curva es así. ¿Entendéis? Es la inversa. Esa es la gracia. Esto está bien hecho. Y sobre todo cuando veo que están aplicados los 3 pasos. Ahí es donde digo, esta persona ya sabe de lo que estamos hablando. Bien, y vamos a resolver para terminar el ejercicio número 12. Indica y justifica qué tipos de resistencia deberíamos utilizar para los distintos detectores. Esto, tened en cuenta, esto es electrónica. Tratamos con información. Esa es la gracia. Información externa nos indica cómo va a trabajar nuestro circuito. Aplicamos, ¿no? Pues esas luces, esos motores, esas resistencias, lo que sea. Bien, quiero regular manualmente. Si quiero regular manualmente, automático, potenciómetro. No hay más. Es así de sencillo. Potenciómetro, que sería este símbolo. Ya está. Número B. Automatizar la bajada de presiones en una casa en condiciones de oscuridad. Si mi condición es la oscuridad, que es lo mismo que decir que condiciones de luz, pues yo tengo una LDR, es decir, un fotoresistor. Así de sencillo. Esto ya sabéis, así, y le metemos nuestros rayitos de luz. Y si queréis, aquí un circulito. Bien. Encender de modo automático la calefacción cuando la temperatura sea inferior. Encender de modo automático la calefacción cuando la temperatura sea inferior. Fijaos, ¿qué queremos exactamente? Queremos que la resistencia, porque nosotros vamos a trabajar con una resistencia variable, dependa de la temperatura. Es decir, tengo claro que va a ser o PTC o NTC, pero no tengo claro cuál. Y lo que me está diciendo es que yo quiero que ese modo automático de la calefacción, es decir, que empiece a trabajar la calefacción, sea cuando la temperatura sea menor de 17 grados. Es decir, esta es mi zona de trabajo. A partir de aquí, ¿veis? Hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando de que queremos que esto empiece a trabajar cuando la resistencia sea más baja, queremos que aquí esté la parte baja. Por lo tanto, ¿qué queremos? Que aquí tenga ese tipo de curva, es decir, que hacia acá la resistencia sea menor. ¿Qué tipo de resistencia es esta? Una PTC. Así de sencillo. ¿Entendéis? Tenemos que identificar que nuestra zona de trabajo sea donde hay poca resistencia, de esa resistencia variable, ¿no? En este caso con temperatura. Bien, la número D, lo que me está diciendo es regular la velocidad de giro de las ruedas, de nuevo, potenciómetro, es decir, es como un patinete, lo estoy haciendo porque en ese momento me interesa que vaya más rápido y por lo tanto yo soy capaz de graduarlo manualmente. Y por último, automatizar el control de temperatura de un horno. Es decir, ya tengo claro que, oye, de modo que el horno ajuste la temperatura, caliente por encima de 200 y se encienda por debajo de esta. Es decir, trabajo que mi resistencia dependa de esos grados centígrados. Y mi punto donde yo quiero que empiece es 200 grados. ¿Y qué quiero? Que se encienda por debajo de esta. Pues igual que esto, mi zona de trabajo es por debajo. Por lo tanto, ¿qué tipo de resistencia tengo que tener aquí? Baja y aquí alta, para que cambie. Por lo tanto, de nuevo en este caso, una PTC. ¿Veis? Así de sencillo. Bien, lo dejamos en este y seguimos en el próximo vídeo.